Es un honor, es un gusto estar con ustedes, la verdad, estar con mi familia del Paso, familia Palabra Viva. Muchas gracias a los pastores, Pastora Díaz, muchas gracias por la invitación, es un honor venir hasta acá, cruzar. Ahorita como están las líneas, no se crean, la verdad cruzamos en 20 minutos, sabíamos que era plan de Dios porque no duramos nada en cruzar. Ayer estuvo muy padre, pero veníamos ya preparados para dicha experiencia. Estoy muy contento de estar aquí. La verdad, me han tratado con toda la mano, Pastores Díaz, muchas gracias. Muchas gracias a Fabián y a Silvia, que no sé dónde están. Allá están, muchas gracias que nos acompañaron a desayunar ahorita. Esperen bendición, la verdad. Esperen bendición, esperen prosperidad, porque en serio esta iglesia está con toda la mano. Un secretillo de familia pastoral Tinoco de allá. Los pastores Díaz siempre son ejemplo para los demás pastores, incluso de las otras congregaciones de Palabra Viva en los otros días, en las otras ciudades. Y los pastores Tinoco siempre están usando a los pastores Díaz. ¿Por qué? Porque todo lo hacen perfecto, todo lo hacen de la mejor manera, excelente. Y es un honor para mí estar aquí delante de usted, pastora. Tienen unos pastores excelentes, geniales, una iglesia increíble. Y ustedes, iglesia, son Palabra Viva, la mejor. Bendiciones. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Traigo una palabra excelente para ustedes. ¿Cuántos la reciben? Nomás déjenme, me pongo aquí el tiempo porque no quiero durar mucho. Yo generalmente duro de 1 hora y media a 2, pero ahora quiero durar 1 hora 45 nomás, para no excederme. ¿Están preparados? Díganlo: Señor, abro mi corazón para recibir tu palabra. Si lo confiesa, va a suceder. Aunque usted diga, yo ya vengo listo, dígalo otra vez sin problema: abro mi corazón para recibir lo que tú tienes hoy. Cerremos los ojos. Señor, te doy gracias de verdad de estar aquí, de la oportunidad. Te pido que fluyas a través de mí y te pido por la iglesia Palabra Viva, el Paso Palabra Viva, Señor, para que reciban tu palabra, para que reconozcan lo que tú tienes que decir, que si están en este momento es porque tú lo querías así. Te pido bendición, te pido sobreabundancia, te pido prosperidad y te pido, Señor, un corazón recto para cada uno de los que están aquí. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Te voy a pedir, por favor, si me acompañas a un versículo y que lo tengas ahí. Va a ser en Marcos 10 y vamos a leer desde el versículo 42 al 45. Y yo traigo una palabra sobre el servicio, sobre la fe y la autoridad. ¿Por qué? Porque a través de esto nosotros, todos los cristianos recibimos milagros, recibimos bendiciones. Pero estos milagros y estas bendiciones tienen que ser con un propósito. Dilo, propósito. Y por intimidad. Di intimidad. ¿Cuántos buscan aquí ser bendecidos? Claro que si estás aquí es porque tú buscas bendición. ¿Cuántos buscan o tienen en espera un milagro? Claro, porque somos cristianos. De hecho venimos, es todo el propósito por el que nos convertimos, porque escuchamos que el que está allá arriba, el que está ahora en nosotros, es bueno, es todopoderoso y cumple sus promesas, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si estás aquí es porque tú estás esperando un milagro y estás esperando una bendición, estás esperando ser bendecido sobremanera, sobreabundancia. Y déjame decirte que eso que tú estás esperando, el milagro, ya sea la petición que tenías, te va a venir. Está en proceso. Si aún no la has recibido, está en proceso y el Señor quiere ahorita que tú sepas que te va a venir. Que lo que tú estás en busca y ese anhelo ya viene. Que no desesperes. Y te voy a pedir si leemos, por favor. Dice: mas Jesús, ya lo tienen, no les pregunté. Amén. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,
Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y subrayamos el 45 porque es el más importante y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué maravilloso es esto. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Y me encanta porque aquí pone el ejemplo de cómo debe ser un cristiano de bendición. Porque no solo venimos buscando bendición, sino venimos a dar bendición. Y dice aquí el Señor que Él no vino para ser servido. El Señor Jesús, dueño de los cielos y la tierra, Dios, se hizo carne no para ser servido, bien podía. De hecho así los judíos lo esperaban. Lo esperaban con su trono magnífico, lleno de potestades de ángeles. Pero no, vino de forma humilde, como dice la palabra. Vino a ser sacrificado, vino a servir para que tú seas salvo, a servir para que tú tengas bendición y para que tú ahorita que estás sentado esperando un milagro, esperando una bendición, la recibas con todo el poder de Dios. Vengo a hablarte del servicio, porque no es cualquier cosa. Todos pensamos a lo mejor que venir y servir a la iglesia es, no sé, de cierta forma hacerle un favor. Y vengo a decirte que es totalmente lo contrario. Hay un versículo que me gusta mucho que se utiliza también para las ofrendas y los diezmos en Malaquías 3:10, y ahí te lo van a poner, no lo tienes que buscar. Dice, trae todos los diezmos al alfolí, y no te voy a hablar de eso, pero sigue diciendo, ya hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Yahvé. Yahvé de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y subraya la palabra sobreabunde, di sobreabunde. Solo 2 veces en el Antiguo Testamento habla o utiliza la palabra sobreabundar, la otra es en Deuteronomio 11, y eso no lo vamos a leer, pero en esta, sobreabundar. ¿Qué es sobreabundar? Si ya abundar es una palabra en excelencia, ahora sobreabundar quiere decir que se va a derramar el vaso, que se va a derramar el recipiente que tú tengas, que va a haber comida de buffet, que no te vas a saciar y te va a sobrar. Sobreabundar prácticamente es hartarte de bendición, hasta que digas, ¿cuántos han ido al buffet? ¿Al Golden Corral? ¿Al de comida china? Aquí disfrutan el buffet, ¿sí o no? Claro, ¿quién no? ¿Cuántos ya están pensando cuánto van ahorita a un buffet? Saliendo de aquí uno sale con hambre y va y llega y hay sobreabundancia. Ni te la puedes acabar, te sobra, cambias de platos y ya este pedacito no me gustó, otro. Esto te está hablando el Señor, y solo 2 veces utiliza esa palabra en el Antiguo Testamento, y es en esta, pero viene con una cláusula. Tú quieres que tu vida sea de sobreabundancia, que te sobre, que se te salga el aceite de bendición. Dice, haya alimento en mi casa. Y no te estoy hablando del diezmo, que ahorita ya recogieron, porque yo sé que aquí en Palabra Viva todos diezman. Aquí no hay problema con eso, porque damos en forma de agradecimiento. Pero dice aquí, y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa? Esta, donde tú estás. Y se refiere, porque en aquel entonces los levitas, los pastores, los sacerdotes vivían del alimento que había en la casa, y el pueblo tenía que traerlo, tenía que prestar ese servicio. Y el Señor te está diciendo que haya alimento en mi casa, que haya tu servicio, que haya tu trabajo, y Él te promete que va a haber sobreabundancia. Para pedir milagros, para pedir bendiciones, venimos con herramientas, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos en Mateo 17:21, dice, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Cuando nosotros estamos buscando una bendición o buscamos un favor, ayunamos. Por ejemplo, mi esposa ayer ayunó para que pudiéramos pasar 20 minutos. ¿Les parece? Tal vez un chiste, pero lo hicimos y pasamos en menos de 20 minutos. Cuando las filas eran de 4 horas para arriba. Cuando Caleb tuvo que pasar caminando, ¿no? Porque es un montón. Entonces nosotros veníamos preocupados, no nos trajimos a los niños, veníamos preparados. ¿Por qué? Porque venimos a cumplir un trabajo, pero pues la espera estaba difícil. Pero gracias a Dios no fueron 20 minutos, bendito sea.
Pero ¿por qué? Si buscamos una bendición, por más simple que te parezca, si buscamos una bendición, nosotros queremos o hacemos un trabajo, hay una cláusula. Ahorita leía de Jacob y el diezmo, y Jacob hace un negocio con Dios y le dice: si tú me bendijeres, el diezmo apartaré de ti. ¿Por qué? Porque hay un contrato, hay un trato. Y nosotros venimos buscando ese tipo de milagros, ese tipo de bendiciones. Si tú quieres ser sobreabundado, hay un contrato. Es una cláusula especial que solo funciona para los hijos. No me malentiendas, hay otro tipo de bendiciones. Por ejemplo, los milagros que son por gracia. Y me encanta y me conmueve el corazón a las lágrimas cuando escucho, por ejemplo, los milagros de salvación de una persona, cuando pasa o cuando da su testimonio. O cuando te cuenta su testimonio y te dice: es que el Señor me alcanzó así, yo estaba, no sé, perdido en las drogas, en el alcohol, yo había perdido a mi familia, había perdido a mi esposa, a mis hijos. Estaba en la cárcel y en la cárcel conocí a Cristo. Entonces vemos ese tipo de mensajes, ese tipo de testimonios que comparte la gente y nos conmueve a corazón. E incluso podemos ver milagros donde una persona deja, no sé, de fumar de tajo, o deja las drogas. Y vemos el poder de Dios y nos maravillamos en ese tipo de milagros, porque el Señor es poderoso y el Señor es de amor. Entonces tú vienes y recibes ese tipo de milagros, y ese tipo de milagros son por gracia. Y no están mal, son excelentes, son los que nos hacen quedarnos, son los que nos hacen enamorarnos del Señor. Ese tipo de milagros que dicen: y recuperé a mi familia. Pero ese tipo de milagros son por gracia. Pero yo vengo a hablarte de un tipo de milagros todavía más grande, más poderoso. ¿Y a poco se puede? Claro que se puede. Viene la sobreabundancia, viene la prosperidad, viene el milagro que tú estás esperando. Y no te estoy hablando de dejar las drogas, porque yo sé que aquí ya no. Bien, los milagros que te estoy hablando son de propósito y de intimidad. Otra vez, propósito e intimidad. Y vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver a Ana. ¿Cuántos conocen a Ana? La maravillosa Ana, mamá de Samuel. Y vamos a ver a Pedro. ¿Cuántos conocen a Pedro? Pero los milagros que yo te traigo, las bendiciones, la sobreabundancia, es simplemente para los hijos. Levanta la mano. ¿Cuántos son hijos aquí? Por eso te digo ahorita, confiésalo, abre el corazón, porque hay algo especial que viene para ti. Hay algo especial que viene para esta iglesia, para Palabra Viva. Y es que lo traen en el ADN. Ustedes son Palabra Viva, no nos quedamos así, nos gusta crecer, nos gusta expandirnos, porque un cuerpo que está trabajando saludable, sano, que está sirviendo, no puede evitar crecer. Y algo viene para ustedes, ¿lo crees? Para ti en lo personal y para ustedes como iglesia. Pero yo vengo ahorita más interesado en la iglesia, por eso te digo, a ver, ¿cuántos están sirviendo? Hay dos tipos de siervos, el que leímos ahorita de Marcos, el que se hace, el que se humilla como Jesús. Hay otro tipo de siervos al que se le paga, por ejemplo. No sé, si ustedes, alguno está sirviendo aquí en la iglesia, un tipo, y está recibiendo un tipo de salario, no vamos a hablar de esos porque ya se les pagó. Los que reciben un salario, como en cualquier trabajo, ya se te pagó, ya se te dio lo que tú negociaste. Lo que vamos a hablar ahorita son los de siervos por amor. Y me encanta, porque tenemos un ejemplo muy especial en la Biblia, en el Antiguo Testamento, una persona que se equivocó, pero que aún así, dice Dios, era conforme a su corazón. ¿Cuántos conocen a David? Y me encanta porque David tenía la desfachatez o el atrevimiento de decir el Salmo 6:5, y dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Y David se conocía de tal forma que podía decirle a Dios, cuando él estaba siendo perseguido y tenía miedo de que Saúl lo matara y se estaba escondiendo en cuevas, él podía arrodillarse y decirse: Señor, en serio, si me matan, ¿quién te va a adorar? O sea, te la pierdes. O sea, te la pierdes, te pierdes de mis cantos. Caleb, Señor, si me muero, ¿quién te va a cantar como yo? ¿Ah? Aprovecho, la verdad, tiene una alabanza increíble. De hecho, estoy
para decirle a mi esposa de que unas percusiones así, se escucha bien sabroso, ¿eh? Jenny ya le estaba saliendo el mundo. Ah, sí. De donde la saqué. Ah, no sé. Excelente la alabanza. Y David podía decir: ¿quién te va a adorar si yo me muero? Pero ¿por qué sabía él? ¿Qué conocía él? ¿Qué tenía él que podía decirle a Dios: Dios, líbrame de este pesar que tengo, de mi persecución? David tuvo la oportunidad, si conocemos la historia de David, tuvo la oportunidad de deshacerse de Saúl cuando lo estaba persiguiendo. En la mera persecución, David está escondido en una cueva y llega Saúl a descubrir sus pies, o a cubrir sus pies, no me acuerdo. ¿Qué quiere decir? Llega Saúl y se mete en la cuevita para hacer del baño. Y está David ahí a un ladito en lo oscurito y lo está viendo hacer del baño. Y tiene la oportunidad de, mientras, como el tigre de Santa Julia, mientras está haciendo del baño, quitarse de su yugo, de quien lo está persiguiendo. Está huyendo en ese mismo momento. Pero David no confiaba en sus capacidades. David confiaba ¿en quién? En Yahvé de los ejércitos. Y componía salmos. Y tenía ahí la oportunidad, estaba con su ejército, con sus valientes David. Y Saúl estaba solo y descubierto. Y en lo más, pues no sé, humillante podría decirse. En lo más descubierto de un ser humano, y no lo hizo. Le permitió y se fue. Y Dios lo recompensó por eso, porque no tomó en su propia mano, sino que confió. Y él podía decir: ¿quién te va a adorar? Pero ¿saben qué? Se sabía útil en el reino. Increíble David, porque sabía que su corazón era conforme al del Señor. Y no porque él ganara muchas almas, y no porque él saliera y evangelizara y estuviera convirtiendo gente y él dijera: Señor, yo estoy cumpliendo tu obra. No, porque él era adorador, y porque no había otro como él, y porque podía ser rey pero igual podía cuidar ovejas, porque podía ser rey, igual podía llenarse de sangre haciendo los sacrificios, podía danzar por horas y horas y horas y horas, y su esposa le diría: miren el rey haciendo el ridículo, lleno de sangre. Y él no le importaba, porque se sabía útil. Porque ¿para quién? Para el que está arriba. Y él podía decirle: líbrame, Señor. Es casi de ley que todos los cristianos tienen que servir. ¿Cuántos aquí sirven en algún área? Pues todos. Pues tu milagro viene. Pues tu sobreabundancia. Yo sé que puedes decir: vivo en abundancia. Ustedes viven en un país privilegiado, la verdad, ¿eh? Primer mundo. Todavía me sorprendo, y eso que estamos pegaditos, la diferencia de Juárez y El Paso. Pero hay sobreabundancia. Hay más de lo que tú imaginas. Hay hasta hartarte. Y el Señor te quiere bendecir. El Señor te lo quiere dar. Tu milagro, lo que no esperabas, incluso viene. ¿A cuántas hermanitas les gusta que sus maridos los sorprendan con regalos? Sorpresas. Porque obviamente que padre cuando le dices: ay, mi amor, quiero esto, no sé qué, bla, bla, y él te lo cumple, va, sí, excelente, como todo buen marido proveedor. Pero cuando el marido se acuerda de ti y te trae algo, cuando se acuerda que te gustan los panquecitos, no sé, que te gustan las donas. Es que a mi mujer le encantan las donas. Entonces te acuerdas y le traes, y ella un regalo sorpresa: una dona, sé que estás a dieta, pero tú no lo necesitas. Así como estás, chula. ¿Verdad? ¿Qué mejor regalo? El Señor también tiene lo que tú no estás esperando. Pero déjame decirte, un cristiano debe servir con tiempo y trabajo. Di tiempo y trabajo. Un cristiano debe poner de su tiempo, debe poner de su trabajo para servir la iglesia y el cuerpo al que asiste. ¿Por qué? Porque es esencial. Si no, nos apagamos. Si tú no sirves, aún eres visitante.
Y aunque tengas 25 años o los 10 que tiene, si tú aún no sirves o nomás vienes y te sientas, aún eres visitante y bien puedes retirarte. Pero cuando uno está comprometido con la casa, la sirve, como ustedes en su casa. Ustedes la alzan, la limpian, le tienden las camas, le tallan hasta el, no sé, en el baño, le trapean, porque es su casa. Esta es su casa. Esto que tienen alrededor es su cuerpo, aunque los de acá no se caigan bien con los de acá. Yo sé que aquí no pasa, ¿verdad? Es un ejemplo. Este es su cuerpo y ustedes tienen que servirlo. Si no sirves, lo más triste, estás deteniendo el poder para la liberación de tu milagro. Híjole. Porque hay milagros esperándote. Y si tú no sirves, si tú nomás vienes de repente, estás deteniendo ese fluir. Te digo, hay milagros por gracia, pero hay milagros que son reservados para los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Y tú le metes, y me gusta, porque los que están sirviendo les duele cambiarse de casa. Nosotros nos hemos cambiado, nos cambiamos de Juárez a Chihuahua, porque estuvimos en la inauguración de Juárez y Chan y yo estuvimos trabajando ahí. De hecho, ahí fue cuando empezó nuestro ministerio y empezamos a trabajar y le invertimos tiempo, le invertimos dinero y conocimos amistades y gente como ustedes, los pastores. Y cuando nos movimos a Chihuahua, aun y cuando era por ministerio, era para seguir la visión, duele. Y te cambias. Cuando tú te cambias de casa por cuestiones de trabajo, duele. ¿Pero por qué duele? Duele por las memorias, duele por la inversión, duele por el trabajo que le has puesto, porque tú le pusiste, no sé, una terracita, le pusiste las piedritas y pusiste la casa a tu gusto. Y te duele, pero en cambio si la tienes, no sé, de renta y no te permiten moverla, te cambias como si nada. ¿Sí me explico? Si ustedes están trabajando, le están invirtiendo de su tiempo, le están invirtiendo de su dinero, la casa la llegas a amar, la llegas a querer y hay un compromiso, no solo como el matrimonio. Llegas a entender que los que están a tu lado son tu familia y aún te puedes pelear con ellos, ¿no te terminas yendo? ¿Cómo sucede? Que se pelean y, ay no, ya para qué, no, ¿por qué? Porque sigue siendo, o sea, yo me pregunto, o sea, cuando te peleas con tus primos, ¿te sales de la familia y te quitas el apellido? Para nada, y los primos se pelean, los hermanos se pelean. Yo me di unos tiros con mis hermanos y no por eso los corrí de mi casa, aunque ni era mía, ¿va? Pero no por eso, no. Es más, te puedes estar dando el tiro así y le pasa algo y te preocupas y te asustas. Se te quita lo enojado, ¿sí o no? Porque es tu familia. No te peleas y... porque sabes en dónde estás. Sabes que el que está atrás de ti es tu familia y te duele. Y le pasa algo al hermano o choca o algo y luego todos, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? Porque es tu casa. En el Salmo 34:22, y esta es la importancia del servicio, dice: Yahvé redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Yahvé redime el alma de sus siervos. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio que tú estás prestando a la iglesia redime tu alma. Si estás cansado, te da fuerzas. Me encanta la frase esa que dice: el Señor multiplica el cero. ¿Por qué? Porque multiplica las fuerzas del que no tenía ninguna. No, el que tenía poquitas se las multiplica muchas. De donde no hay, el Señor hace. Como la creación del universo, el Señor hizo donde no había nada, por su palabra hizo el universo. Entonces Él multiplica las fuerzas y el Salmo dice: redime el alma de sus siervos. Aunque estés cansado, especialmente cuántos se cansan del trabajo de allá afuera, de las tribulaciones de allá afuera. ¿Cuál es el secreto? Acercarte a Cristo, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y no significa, o tal vez lo pensamos en nuestra mente, que es acércate y que nos va a agarrar así, nos va a apapachar como una mamá que dice: ay, mi hijo, no te canses, descansa, quédate dormido en él.
El Señor dice, acércate, porque si le seguimos leyendo, mi yugo es ligero, dice, ¿qué quiere decir? Que no te quita todas tus cargas, sino que te da las de Él. Eso dice el versículo, venid a mí todos los que estéis trabajados, porque mi yugo es ligero, y yo os haré descansar. Quiere decir, te cambio tu trabajo por el mío. ¿Y cuál es mío? Mi iglesia. Es increíble, me encanta lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque vas a descansar. ¿Cómo? Trabajando. Achis. ¿Que no he dormido mejor? Ay, Señor, uno piensa me va a dar un descanso así de en Él. Trabajando te va a hacer descansar. Es bien triste cuando la gente se sale por cansancio, porque me ha tocado ya en todos los años que llevamos en la iglesia, incluso les puedo ver, ustedes pastores, les puede haber tocado a alguien ver ustedes de que sirviendo en la iglesia incluso se cansan. Y sucede porque perdemos la visión, perdemos para quién estamos trabajando y lo estamos convirtiendo en en una faena. Y nos salimos y podemos pensar incluso de que, ay no, me están cargando mucho en el trabajo, tengo muchas horas, etcétera, no tengo tiempo de venir a servir, no puedo ir al servicio y eso que me tocaba mujeres, entonces mejor me voy a salir un ratito. Ya cuando me aliviane tantito vuelvo otra vez a entrar, pero no sabes que lo que están haciendo es simplemente cargándose más en cansancio. ¿Y tú crees que dejando el trabajo de la iglesia, o la gente cree allá afuera que dejando el trabajo de la iglesia vamos a descansar? ¿Por qué? Porque eso ni siquiera me lo están pagando, como les decía ahorita. Ese trabajo lo estoy haciendo nomás para hacerle un favor, o porque me toca, o porque me agarraron como nuevo y ya estoy sirviendo de ujier y no sabemos que lo que estamos provocando es que vamos a cansarnos cada vez más. Y poco a poco la gente que se va alejando de la iglesia se aleja cada vez más. Aunque diga, voy a regresar después, cuando ya no tenga tanto trabajo, cuando ya se aliviane. Ahorita la empresa está pasando por problemas, ya cuando estemos normal ya voy a tener tiempo de volver a la iglesia. Y resulta que no. Y resulta que pusiste un freno a la bendición y al descanso que el Señor tenía para ti. Porque perdiste la fe. Porque perdiste la fe de aquel que te dijo, venid a mí, yo te voy a hacer descansar. Y yo sé que la vida es cansada. Y allá afuera puedes tener, y aquí, que en Estados Unidos se trabaja mucho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí son trabajadores? Yo sé que sí. Y puedes terminar cansado del trabajo el día y no decir, ¿sabes que no voy a ir a la reunión de oración? No, venir el jueves, terminas el jueves, tal vez el jueves es el día más pesado para ti. Y lo único que quieres es llegar y ponerte los pies en agua calientita y a gusto, acostarte, taparte y ver la televisión. Y decir, necesito quitarme de esto de la mente. ¿Cuántos han pasado por eso? Claro. Y que no quieres ni siquiera ver a los niños, porque los niños no, son más trabajo. Se ríen de culpa, ¿eh? Nosotros ahorita estamos empezando esa etapa. Bueno, ya no, tenemos 5 años con esa etapa, pero tenemos 2 niños. Y de repente mi mujer me dice, ya no quiero más. No, ya. Yo que no estoy con ellos tanto puedo decir, yo quiero otros 2, amor. Has hecho muy buen trabajo, la verdad, qué bonito te quedaron. Pero Jenny dice, no. ¿Por qué? Porque son un trabajo, entonces ya no los quieres ver, o no sé, y empiezas a descuidar eso por ese cansancio y dices, no vayamos a la iglesia, cuando en realidad debería ser lo contrario. Sales cansado del trabajo, o entre el trabajo decir, tengo una chance de 25 minutos, voy a ir a la iglesia, voy a ir a orar. No sé si aquí tienen tabernáculo también, ¿no? Voy a ir, me voy a rendir otra vez en el carro, Señor. Un momento de oración. En la mañana para agarrar fuerzas, leer tantito la palabra. Y yo sé que si haces esto, tu vida va a cambiar. Y te puedo decir y te reto a decir a que los próximos días tú ores en tu hora de trabajo, en tu hora de descanso, a que agarres la Biblia así al azar, místicamente, como nos gusta mucho de que el Señor me va a hablar y la agarro y téngale. No hay problema, pero léela y el Señor te va a hacer descansar.
El Señor te va a dar fuerzas y vas a decir, bien, puedo más. Más fuerzas, lo que quieras, que la comida que te puedas echar en tu lonche. Te lo aseguro y pruébalo. Al Señor le encanta cuando le dice, probadme ahora esto, dice Malaquías. Probadme, rétalo como Jacob, que se atreve a decirle, bendíceme y yo te voy a dar. Y si no, es tu culpa. Porque el Señor es así, le encanta a la gente atrevida, a la gente que no se queda así nomás. Uy. El servicio pone a prueba también la sumisión. ¿Di sumisión? Híjole, no a todos les gusta. No es cualquier cosa. ¿Cuántas mujeres hay aquí sumisas? Mire, hermana orgullosa, claro. Pero no todas dijeron amén. ¿Por qué? Porque, no sé, con estos movimientos de la mujer, ¿por qué me voy a someter? O igual un hombre, ¿cómo yo un hombre me voy a someter? No, para nada. Y no nos gusta. Y nos perdemos de la bendición que viene a través de la autoridad, como el centurión. ¿Se acuerdan? El centurión que le dice a Jesús, Jesús, nomás di la palabra, no, tú ni tienes que ir y mi siervo va a ser sano. Y el Señor se maravilla, ni en todo Israel, ni en toda Judea ha encontrado una fe como la tuya. ¿Por qué? Porque él conocía la autoridad. Y el servicio viene de la mano de la autoridad, van los dos juntitos. ¿Por qué? Porque cuando sirves, tienes una autoridad encima de ti. Aquí hay líderes, aquí hay pastores. Y te pones bajo autoridad y te pones en sumisión a lo que él diga, aunque tú estés más preparado. Y eso es sorprendente y al Señor le encanta porque no le importa tu escolaridad, no le importa cuánto tiempo estuviste estudiando, cuántas maestrías, cuántos doctorados o quién te pone en sumisión. Y hay una autoridad, pero lo sorprendente es que es a través de esa autoridad que tu milagro va a ser desatado. Por eso tienes que estar en servicio, porque no es de gratis. Y me platicaba ahorita el hermano Fabián y la hermana Silvia, y me encanta escuchar los testimonios de las células. ¿Cuántos aquí asisten a una célula? Porque la célula es el lugar más cercano para desatar bendición en tu casa. Porque estás juntos entre hermanos y el líder de la célula desata bendición y dice esto, y será así. Y tú lo tomas, lo crees y por esa autoridad tú dices, así es, amén. No tiene que ser el pastor desde aquí arriba en una forma mística de profeta y dice el Señor que tú. No, aunque sí funciona así, pero la célula. Y los hermanos fueron bendecidos por las células. Y si tú no estás en una célula, te lo estás perdiendo. ¿Por qué? Porque estás deteniendo tu bendición. Y si todavía no te llega, ponte a pensar ¿por qué? Si todavía tu milagro, todavía tu familia, hay algo que está deteniendo eso, porque el Señor quiere que tú seas bendecido. Y entonces muestra, conforme a esa bendición, conforme a ese servicio, quiénes son siervos buenos, quiénes son autoridades buenas, pero quiénes están sometidos a la autoridad, como el centurión. Y el servicio unifica a los miembros del cuerpo, también me encanta. Porque están todos juntos avanzando y unos son ojos, unos son brazos, unos son pies. Aunque haya miopes, aunque un ojo sirva más que otro, aunque el cabello te crezca más de un lado que del otro. ¿Cuántos sufren de eso? De hecho yo creo que tengo un lado más largo. Pero todos unánimes juntos en servicio va avanzando el cuerpo. Y vamos siguiendo a los pastores porque ellos tienen la bendición, ellos saben a dónde, y nosotros en sumisión vamos y ponemos nuestro trabajo y el Señor nos bendice a todos juntos. Y el Señor suelta los milagros a través de los pastores. Porque es bien difícil ver que la gente abandone la iglesia. Y es bien difícil ver que esa gente que abandona la iglesia se vaya sin pena ni gloria y que de repente ya no está aquel hermano que se sentaba ahí. ¿Por qué? Porque nunca quiso servir o nunca se dio el tiempo de entregar de su tiempo, de su dinero, de su trabajo. Y podrá brincar de iglesia en iglesia en iglesia pero cuando uno sirve, duele cuando se va, cuando se tiene que ir, ¿sí o no?
Y a veces lo pasamos y oramos por ellos aquí. ¿Por qué? Porque nos duele, es perder parte del cuerpo. Porque estamos todos trabajando y el hermano conoce. Y conoces a los hermanos que están en no sé, en educación cristiana, a los hermanos que están con los jóvenes o a los pastores, y puedes acercarte a ellos y etcétera. Porque estamos todos en armonía trabajando. Ustedes, Palabra Viva, está trabajando junto con las otras palabras vivas. Todos tienen una visión. Todos tenemos un propósito y funcionamos de la misma forma porque es el ADN. Somos un cuerpo de palabras vivas. Y me encanta ver cómo han crecido. Me encanta estar aquí entre ustedes. Y yo tenía 2 ejemplos con los que ya voy a terminar. Y les dije de Ana. Todos conocemos la necesidad de Ana. ¿Cuál era? Un hijo. Y ella quería un hijo. Y dice, primer libro de Samuel 1:11. E hizo voto diciendo: Yahvé de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Cuántas siervas van? 3. Dice otra vez: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahvé todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y conocemos esa historia magnífica. Y conocemos que está Ana orando a la puerta del templo, del tabernáculo, y que Elí, el sacerdote, lo confunde como una borracha, porque está sollozando, está entre lágrimas, a pecho así, dolido, con los labios sin decir una sola palabra, de la congoja tan grande que tenía en su corazón. Y Elí le dice: digiera tu vino y vete de aquí. Y entonces ella habla y le dice: no, es que tengo una necesidad. Y me encanta porque Ana es una de las mujeres más inteligentes de la Biblia. Ella reconoció una faltante en la iglesia, reconoció una faltante en el pueblo de Israel en aquel entonces, y era el sacerdocio. Conocemos el sacerdocio de Elí, que no es un sacerdocio muerto. Él era un sacerdote que se la pasaba sentado, cuyos hijos eran malos, cuyos hijos robaban de las ofrendas, que robaban del pueblo. Y Ana tuvo la inteligencia, la sabiduría de acercarse a Dios, porque ella tenía una necesidad. ¿Y cuál era su necesidad? Un vientre vacío, y tenía un hambre. Y ella se acerca, y como te dije al principio, le da un propósito a su milagro. Y le dice: Señor, si tú te acordares de tu sierva esta que tiene una necesidad y un vientre vacío, que está esperando un milagro, y me lo dieres, yo lo entregaré a ti. ¿Por qué? Porque hay una faltante de un sacerdote. Porque Elí no hace nada, porque tú tienes necesidad de cumplir un propósito con tu pueblo, y yo me pongo en disposición a ti para que tú hagas tu palabra. ¿Y qué sucede? Le dan un hijo, se lo entrega a Dios. Y me encanta porque también le comenta a Elí, le dice: no, sacerdote, no estoy borracha, tengo una necesidad, quiero un hijo y estoy aquí pidiendo. Y Elí, así entre palabras sencillas, hablando como si nada, le dice: ándale, que el Señor, que Yahvé haga lo que tú pides, pero ya vete de aquí, no estés molestando, porque la verdad me molesta estarte viendo así. Y la despide: y que el Señor haga contigo lo que pediste. Y aún y cuando él era un sacerdote malo, fíjense, él era un sacerdote el Señor ya no se manifestaba ahí, ya no había una manifestación espiritual en el tabernáculo, era un sacerdocio muerto. Pero aún así Ana inteligentemente toma esa palabra, porque reconoce la autoridad de quien está puesto, y ese sacerdote, aunque muerto, era la autoridad puesta por el Señor. Y ella lo toma, y dice la palabra en ese capítulo que ella se va a su casa tranquila, confiando que le será hecho, porque Elí lo dijo. Era lo que necesitaba, no porque ella estuvo ahí todo el tiempo orando, diciendo y orando, y de alguna forma llegó a conmover al Señor en su llanto. No, porque ella tomó la palabra de autoridad que le había dado su sacerdote a la sierva, y lo toma y dice, y tiene un Samuel que entrega
Y Samuel se convierte en uno de los gigantes de la Biblia, un hombre cuyas palabras nunca cayeron a tierra porque él habló pura bendición. Un hombre pues que ungió a los reyes. Y todos conocemos a Samuel, le ponemos de nombre a nuestros hijos Samuel por lo maravilloso que era. Y tenemos por otro lado, y ya voy a terminar, a Pedro. Y dice Mateo 14:28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y aquí tenemos un ejemplo de intimidad. Era un ejemplo de propósito, un ejemplo de alguien que puso su milagro, su bendición con un propósito, porque no es egoísta, no se trata de mí, como los milagros de gracia, que es: Señor, cámbiame, sino los milagros para los hijos, porque tienen un propósito. ¿Qué quieres tú? Ponlo al propósito del Señor. Ana quería un hijo y lo puso al propósito del Señor. ¿Tú qué quieres? Dale un propósito. Y Pedro aquí está buscando intimidad. Conocemos la historia. En este momento está la barca siendo azotada y el Señor viene caminando sobre las aguas. Y están los discípulos, están los marineros con miedo, porque por la tormenta que está sucediendo, y se asustan y dicen: hay un fantasma. Y nada, que es el Señor que viene caminando por las aguas. Y dice Pedro: Señor, si eres tú, haz que yo vaya. ¿Por qué? Porque no hay lugar más seguro que con el Señor, aún en medio de las aguas. No es la barca hecha para soportar la tormenta, no. Aún y viendo que el Señor está en medio de la tormenta, parado sobre el agua, ese es el mejor lugar. Y Pedro lo reconoce, y lo que necesita es comunión, intimidad. Yo voy a ti, Señor. No le dijo: Señor, ven. No le dijo: para la tormenta. No le pidió: Señor, quítame estos problemas que tengo, porque en el trabajo me están dando bien duro. No dijo: Señor, estos hijos que me diste, ¿cómo le hago? No dijo eso. ¿Qué buscó? Comunión en medio de la tormenta, en medio de tus problemas, cuando arrecian, cuando te está pegando el viento, que dice la Biblia, te está moviendo como una espiga y te está azotando en el piso y lo sientes bien pesado y sientes la congoja. ¿Dónde es? En medio de la tormenta, a los pies del Señor. Y Pedro le dice: haz que yo vaya a ti. Y me encanta porque se mueve otra vez bajo autoridad. Y su servicio está puesto bajo autoridad, porque él no solo se baja y se tira, allá con Jesús y se tira al agua. Le dice: Señor, di que yo vaya a ti. Y el Señor le dice: ven. Y reconoce la palabra de autoridad. Y se suelta un milagro, uno de los milagros más maravillosos. Y conocemos, Jesús caminó sobre el agua, pero ¿sabes quién más? Pedro. Nadie más. Moisés abrió las aguas. Otros abrieron aguas. Eliseo abrió aguas. Pero ¿quién caminó sobre las aguas? Pedro. En medio de la tormenta el Señor te está diciendo: ven. Solo depende de ti. Depende de que obedezcas. Depende de que obedezcas la autoridad, de que pongas tu servicio, porque el milagro te está esperando. El milagro puede estar debajo de tus pies ya. El milagro lo puedes tener enfrente. El milagro puede estar ya siendo concebido en tu vientre. Es cuestión de que tú lo tomes. Pongámonos de pie.